La idea de platicar con ustedes hoy es compartir algunas reflexiones sobre esta muy desafortunada y casi tragicomedia de lo que ha sido la propuesta anticorrupción presentada por el precandidato Meade. Ayer presenta unos puntos de los cuales no podemos ser omisos de lo que podría ser su estrategia anticorrupción, y queremos señalar que esta iniciativa, primero que nada, no tiene nada de novedosa, no tiene nada de fondo, es tremendamente ineficaz y lo único que hace es dar testimonio de su falta de compromiso, su ignorancia sobre la corrupción, su ignorancia sobre cómo combatir la corrupción y su gran conocimiento de esta. Los tres ejes de su propuesta son refritos, ocurrencias aisladas, sin innovación y sin potencia, y distan mucho, pero distan mucho de ser una estrategia o ni siquiera la semilla de una respuesta del Estado. Él habla de tres cosas: de incrementar las penas a los corruptos. Él no se ha dado por enterado que su partido aprobó una iniciativa de su servidor en el sentido de incrementar no solo las penas, sino también el catálogo de delitos. Como parte de las leyes anticorrupción, ya se aprobó este incremento en las penas. El problema no es el incremento en las penas, es la falta del compromiso del Estado para perseguir a los corruptos. Y vale la pena señalar que cómo puede él hablar de combate a la corrupción si su estratega es uno de los principales sospechosos, que es la parte de la familia delictiva de Coahuila. Entonces, pues eso no tiene ningún sentido, está a sus órdenes, ustedes conocen la iniciativa, ustedes conocen el dictamen y esto no tiene nada de novedoso. Lo segundo, habla de la extinción de dominio. Quiero decirles que esta propuesta que hace sería ya la tercera o cuarta modificación a la ley. El problema de la extinción de dominio no está en la ley, está en la falta de decisión del gobierno para hacerlo. Durante todos estos años del gobierno de Peña, ¿por qué nunca como secretario de Hacienda o como secretario de Desarrollo Social tuvo la inteligencia, ya que está hablando él de las genialidades, de proponer esto? Por último, habla de la certificación patrimonial y obligatoria de los funcionarios públicos. Esto es una impostura, esto es una falsedad. Primero, porque quienes se han opuesto sistemáticamente al 3 de 3 ha sido su partido, y para muestra de quienes lo acompañaban en la presentación de iniciativa, ¿quién de ellos ha presentado su 3 de 3? Encontrarán que solamente 2 de los 7 u 8 que estaban han presentado esto, y ninguno de ellos tiene un patrimonio transparente, claro en cuanto a su origen y su tamaño. La propuesta de Meade omite los temas medulares de lo que sería una estrategia de combate a la corrupción. No habla del dinero que va a elecciones por parte de gobiernos, no habla de la corrupción política, no habla del régimen de adquisiciones y las trampas que se hacen para evitar la licitación pública, no habla del mal uso de los proyectos públicos privados en los cuales él domina a la perfección. Tampoco considera la imposibilidad de juzgar al presidente por actos de corrupción, por el fuero. Tampoco considera el desarrollo de la obra pública, tema delicado en particular, ya que este gobierno ha estado bajo sospecha en cada momento por su relación con los constructores, desde la Casa Blanca hasta el socavón y todo lo que haya en medio. Tampoco considera la corrupción como crimen organizado, tampoco la corrupción en el Poder Judicial o otros niveles de gobierno, tampoco piensa en limitar las excepciones a la licitación pública, por mencionar algunos pocos elementos de lo que podría ser una estrategia de combate a la corrupción. Esto nos lleva a que esta epifanía moral del PRI y del candidato, que obviamente está dictada por sus consultores extranjeros, porque ya
renunciaron a la conducción política de la campaña y la entregaron a estos empresarios. Y además es una epifanía moral falsa. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento, qué antecedente, qué le puede prestigiar de combate a la corrupción cuando desde la Secretaría de Hacienda y desde la Secretaría de Desarrollo Social se destinaron fondos de los que hoy están desaparecidos? ¿De dónde salieron estas grandes cantidades de los Duarte? Pues salieron básicamente de dos cosas, de las participaciones federales y de los programas sociales. Entonces, esto es falso, esto es una impostura lo que se está planteando. Es un acto de prestidigitación, es hueco, es simulado, y quiero decir que esta propuesta no combate a la corrupción, alimenta la impunidad y, como todo lo que ha pasado en este sexenio, es pura pirotecnia sin ningún interés público. Estaríamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Sí, la calificaría como una propuesta descafeinada porque pues aparte vemos que no hay cárcel, que no hay penas de cárcel, cosas así. No alcanza ni para ser descafeinada porque está completamente hueca. No tiene contenido, no tiene análisis. Es una simple ocurrencia realmente, y ahora sí lo digo, populista, porque no parte de ningún análisis y ninguna persona que haya estudiado el combate a la corrupción pueda avalar esa insensatez. O sea, no puede ser descafeinado porque está absolutamente hueca. Señor Juan Albizu del Universal, le va a preguntar. Buenas tardes. Antes de lo que vendría a futuro de legislar en la materia de corrupción, la pregunta es si en la persecución a gente de dudoso o buen servicio público que se les puede perseguir por hechos de corrupción, el gobierno ha formado laberintos en lugar de vías rápidas para llevarlos ante los jueces, porque se habla de exgobernadores, se les da tiempo para ponerse a cubierto, y cuando ya están ante el juez, como que la causa se va perdiendo. Le falta decisión al gobierno para cumplir su parte de procuración de justicia. No solo le falta decisión, le falta vocación. Nunca ha estado en la intención de este gobierno perseguir a los corruptos. Todos los escándalos de corrupción han venido básicamente del extranjero. Nunca ha habido un compromiso honesto para hacer justicia y cuidar el patrimonio nacional. Es algo más profundo, no es un tema de eficiencia o eficacia, es que la apuesta ha sido por la impunidad. Señor, la parte de quitar el fuero, ¿qué tanto considera usted que pueda ser fundamental para que no haya impunidad de principio de los funcionarios que se van y que eventualmente estarían en el Senado con una cobertura así? Bueno, a ver, aquí hay dos temas que son importantes. Primero, recordemos que en el caso de un grupo de senadores, nosotros renunciamos al fuero e incluso seguimos manteniendo un litigio en ese sentido. El fuero es sobre la expresión y la función parlamentaria, que ha sido mal usado y se ha hecho una apostilla innecesaria para cubrir corruptos. Es un mal uso. Pero también hoy en día el fuero no representa ninguna garantía para la actividad parlamentaria. El fuero se ha convertido en una tapadera para este tipo de funcionarios que, después de hacer todo tipo de tropelías y hacer grandes negocios, hoy buscan la protección en la actividad legislativa, para la cual no representan ninguna utilidad al país. Simplemente lo que están buscando es esta cobertura para alimentar la impunidad. Por eso también en todas las propuestas se debe buscar la eliminación del fuero, y debemos de recordar que el presidente no puede ser juzgado por corrupción, lo cual es atroz. Si ustedes revisan los medios internacionales los últimos 6 meses, encontrarán que más de 7 u 8 mandatarios han estado sujetos a proceso o exmandatarios, y no tiene mayor problema, no atenta a la estabilidad del país. Esta propuesta es
más que otra cosa, un blindaje para encubrir actos de corrupción? A ver, bueno, primero que nada, felicidades nuevamente. A ver, esta propuesta no alcanza para ser una propuesta seria. No tiene contenido y no tiene nada. Como direccionalidad e intencionalidad está hueca. No va a ningún lado y no contiene nada. Obviamente, pero además, ¿qué esperábamos? O sea, no van, su vocación suicida no da como para plantear un combate a la corrupción serio. Entonces, sí, finalmente es nada más algún consultor extranjero les dijo que como les están atacando de corrupción, pues dijeron vamos a salir con algo y eso fue lo que se encontraron. Senador, si me debe una opinión, no sé si tuvo oportunidad de escuchar una declaración que hizo el secretario de Turismo en el sentido de que hay que legalizar la marihuana en los centros turísticos para evitar un consumo y que esto acarree violencia. Ya no conozco la declaración con puntualidad, no la he escuchado, pero lo que te puedo decir es que nosotros llevamos proponiendo desde hace muchísimo tiempo la legalización de la marihuana, que no es otra cosa, no es para espantarse, es el camino por donde va el mundo, donde los principales consumidores lo han experimentado y han notado un descenso en los niveles de violencia. Entonces, pues es bienvenida la propuesta, pero yo no veo por qué legislar para los extranjeros y hacer a un lado a los mexicanos. Yo creo que los mexicanos tendríamos el derecho de tener, como todo, leyes generales y no buscar regímenes de excepción para los extranjeros. Se me hace una atrocidad que busque un régimen especial, porque además esto de los regímenes especiales son privilegios, privilegia la ley privada. Es que no es una ley para todos, es una ley para un segmento específico. Entonces, yo invocaría al patriotismo, causa perdida, dicho sea de paso, del secretario, y buscar que apoye la iniciativa, pero a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias.